Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Gabriela Monti y junto a mis compañeros voy a presentar los indicadores macroeconómicos en Venezuela, específicamente el PIB, la inflación y el desempleo. Para empezar, el PIB, que es el Producto Interno Bruto, es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo. Su valoración viene siendo el PIB real y el PIB nominal. ¿Pero qué son estos? El PIB real es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos. Estos están valorados a precios constantes, es decir, a precios de un año base. Y el PIB nominal es el valor de la producción de bienes y servicios a precios corrientes. Estos están producidos durante un determinado periodo de tiempo. El PIB nominal refleja los incrementos o disminuciones de estos precios, si hay inflación o deflación, mientras que el PIB real toma como base los precios de un año, y este permite hacer una comparación de la producción de un determinado país en periodos de tiempo diferentes. En la gráfica del PIB real pudimos encontrar hasta el 2017 confirmados por el BCB. Esto es debido a que en los últimos años la producción de Venezuela ha disminuido muchísimo. Los datos que se han encontrado desde el 2017 hasta el 2020 son confirmados por CEPAL. En la gráfica del PIB nominal podemos encontrar que se refleja la inflación que ha ocurrido en el país. Los datos que se han encontrado desde el 2009 hasta el 2017 son confirmados por el BCB. Y por último encontramos la gráfica de producciones de barril de petróleo, en la cual se observa que la producción ha disminuido considerablemente. Una noticia importante con respecto a esto es que la producción de nuestro país, Venezuela, considerada como aquella que cuenta con las mayores reservas petroleras, esta se va desplomando desde hace más de 85 años. Y bueno, según el último boletín de la OPEP, las causas son diversas. Bueno, mi nombre es Ámbar Méndez y les voy a hablar un poco acerca de la inflación. La inflación es un fenómeno que se origina dentro de la economía de un país y se relaciona con el aumento sostenido de precios de bienes y servicios producidos dentro de una economía. Esto es mediante un tiempo prolongado que es de aproximadamente un año. Hay inflación cuando el nivel de precios aumenta y por cada unidad de moneda se obtienen menos bienes que servicios. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las principales causas que originan la inflación. Una de estas causas sería la devolución monetaria. Esta surge cuando no hay demanda en la moneda local, pero hay mayor demanda que oferta de la moneda extranjera. Un claro ejemplo de esto sería como sucede en Venezuela, que hay mayor demanda de la moneda extranjera que de la moneda local. Otro ejemplo de alguna causa de inflación serían los costos. Cuando los costos de producción aumentan, los productores se ven obligados también a aumentar. Un ejemplo de esto sería que aumenta el precio de la harina de trigo, pues los productores del pan van a tener también que aumentar sus precios. Otro ejemplo serían por causas sociales, que cuando se advierte que próximamente va a subir el dólar, por ejemplo en Venezuela, los productores resuelven y se anticipan también a subir sus precios. Otra causa es la demanda por inflación, que un ejemplo de esto sería lo que sucede en Latinoamérica con el PlayStation 5. Como hay una gran demanda sobre esta consola, pero hay una poca capacidad productiva para abastecer esta demanda, pues se tienden a aumentar los precios. Originalmente esta consola cuesta $400, mientras que en Latinoamérica se está consiguiendo muy pocas a $1000. Hola, mi nombre es Fabricio Ciulla y yo les voy a hablar sobre las principales consecuencias de la inflación y realicé unas gráficas comparativas entre la inflación de Venezuela y la de Colombia, pero del cual les hablaré más adelante. Ahorita les voy a hablar sobre las consecuencias de la inflación. La primera de ellas sería que la subida de precios supone una pérdida de poder adquisitivo disminuyendo las compras. Claro, porque si tú hoy tienes 10 bolívares, tú con esos 10 bolívares puedes comprar un litro de leche y un pan, por ejemplo. Pero al día siguiente o a la semana, con esos 10 bolívares puede que no te puedas comprar esos dos productos, sino que te puedas comprar nada más uno de ellos, un litro de leche. Lo que supone que has tenido una pérdida de tu poder adquisitivo. Has tenido el mismo dinero, pero ya con ese dinero no puedes comprar lo mismo. El siguiente sería que al reducirse la demanda, las empresas producen menos y no es necesario tanto personal generando desempleo. Porque claro, si en la población no hay una demanda de un producto o porque no existe ese poder adquisitivo para comprar ese producto, las empresas tienen que producir menos porque no está la demanda, y al producir menos tienen que dejar maquinaria sin uso, y al dejar maquinaria sin uso no necesitan tanto personal, lo que genera desempleo.
La tercera sería que se genera una gran incertidumbre que provoca una importante disminución de la inversión a medio y largo plazo. Porque claro, un inversor, al revisar las estadísticas de Venezuela, en este caso de la inflación, al revisar que la inflación va de subida o estamos en un proceso hiperinflacionario, lo más seguro es que no decida invertir, y ya con tener esa incertidumbre ya es algo negativo para Venezuela. La siguiente, la población tiende a acaparar por la preocupación de que los precios sigan avanzando, provocando escasez. Porque claro, eso se vio, creo que fue en el 2017-2018, que al ver esa hiperinflación que estaba pasando Venezuela, que los precios se duplicaban a la semana, no me acuerdo bien, preferían comprar mucho de una vez, muchos productos de una vez, tenerlos en su casa para a la siguiente semana no tener que pagar el doble de los bolívares. Entonces eso provocó, claro, escasez de los productos porque la gente los acaparaba en sus casas y claro, con la intención de no tener que pagar el doble a la siguiente semana. Ok, continuamos con las gráficas comparativas que realicé entre Venezuela y Colombia. Por aquí abajo les voy a dejar las gráficas para que vayan en sintonía con lo que voy explicando. La primera diferencia que noté al graficar es lo difícil que fue graficar los valores inflacionarios de Venezuela, por la diferencia tan amplia que hay entre esos valores, que no dejaba apreciar los que eran, por ejemplo, del 2009 al 2015, que son valores más bajos. Y por ejemplo, cuando ya uno está en el 2017, esos valores del 2017 al 2020 de 860% en el 2017, el 2018 de 130.060%, conocida como la inflación más alta de Venezuela, históricamente como la más alta de Latinoamérica. Le sigue 9.585,5% y la del 2020, si no me equivoco, de 259,5%. Y realizamos una proyección en el 2021 por Latin Focus, que estima que será de 1.566% la inflación en ese año. Seguimos por diferencia la de Colombia, colocamos los gráficos y tal cual como los colocamos nos las puedo graficar. Otra cosa que hay que acotar, la gráfica en Venezuela debería ser mucho más alta, pero como no podríamos colocar los valores tal cual, tuvimos que solucionar de una manera para que se pudiera entender y se pudiera apreciar cómo ha subido la inflación en Venezuela, pero sería mucho más alta esa gráfica. La segunda diferencia que noté es la dificultad que hay en encontrar los valores inflacionarios año tras año. Por ejemplo, en Venezuela opté por la fuente del Banco Central, el Fondo Monetario, Latin Focus y otras fuentes que me confirmaran esos datos. A diferencia de Colombia, que entré en el Banco de la República y me salían la inflación mensual de todos los años, desde 1955 al 2020 me salían la inflación mensual. Y la tercera diferencia que noté es la diferencia entre las noticias. La de Venezuela dice: según datos reportados por el BCB al Fondo Monetario Internacional, la inflación en el año 2017 cierra en 860%, dando inicio a la hiperinflación en Venezuela en noviembre de ese mismo año, cuando se registró una inflación mensual de 56,7%, lo cual superaría el umbral mínimo de la hiperinflación. Esto fue por BOA Noticias. Es decir, que si la inflación mensual en un país supera el 50%, ya entra en un proceso hiperinflacionario. Y para salir de él deben estar los 12 meses del año por debajo del 50% de la inflación mensual. Por otro lado está la noticia de Colombia que dice: la inflación en Colombia ha cerrado en 1,61% en 2020. Ahí se puede apreciar la diferencia entre las inflaciones de 295,5% a 1,61%. Continúo. La cifra histórica más baja desde el año de 1955, cuando se comenzó a registrar la variación del IPC. Es decir, han tenido la inflación más baja y nosotros hace nada tuvimos la inflación más alta. En el 2018 fue nuestra inflación más alta y nuestro país vecino este año tuvo su inflación más baja. Estos fueron todos los datos que se pueden ofrecer y bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Alessandra Paredes y junto con mi compañero Abraham Rodríguez les vamos a hablar sobre el desempleo. El desempleo o paro se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda de trabajo. El desempleo está formado por la población activa, personas en edad de trabajar que no tienen trabajo. Tipos de desempleo. Desempleo friccional. Es el producido durante un periodo de tiempo en que un trabajador deja su trabajo anterior y encuentra el siguiente. Desempleo estructural es el que se explica por cambios en la estructura económica de una o varias empresas. Desempleo cíclico
es el nivel de desempleo asociado a las variaciones del ciclo económico. Desempleo estacional es aquel que explica las actividades que se realizan principalmente en determinados momentos del año, como la agricultura y la construcción. En el siguiente gráfico podemos observar cómo el nivel de desempleo en Venezuela en los últimos 10 años ha tenido un aumento exponencial desde 2015. A continuación, mi compañero Abraham les va a seguir explicando. Hola, soy Abraham Rodríguez. Bien, continuemos. Durante la última década, la gráfica de desempleo va creciendo. Esto va a que la situación económica es muy complicada para la mayoría de las empresas. El Fondo Monetario Internacional consideró que Venezuela será el tercer país con el peor comportamiento económico del año 2020, con proyecciones de un aumento de personas desempleadas del 50,5%. Esto va a que muchas pequeñas y medianas empresas, a pesar de todo el esfuerzo que tienen para combatir la economía venezolana, tuvieron que despedir a empleados para no acarrear gastos. Sabiendo ya qué es el desempleo, podemos hablar sobre la curva de Phillips. Esto es una relación empírica con pendiente negativa que relaciona la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Esta señala que al haber menos desempleo aumenta la inflación, dado que hay más personas recibiendo salarios, y si eso ocurre, estas personas pueden hacer mayor demanda. Y si la oferta no se cambia, el precio tenderá a subir. Está un poco relacionada con la ley de Ockham, que habla que mientras aumenta el PIB, disminuye el desempleo. Algunas causas del desempleo son la introducción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, se prevé que en un futuro los trabajos como taxistas o transportistas se verán reemplazados por carros autónomos. Una insuficiente deficiente formación de la población activa, un bajo crecimiento económico que impide la nueva creación de empleo, o bien medidas gubernamentales en favor de quienes están buscando empleo. Esta ha sido toda nuestra información, espero que haya sido de su agrado.